Las verdades amargan. Sin tapujos, sin manipulaciones. Con ustedes, Marcelino Llantas. Alilachu, how are you? ¿Cómo están, amigos de Las Verdades Amargan? Hoy estamos con otra entrevista y al parecer que muchos de nuestros oyentes van a disfrutar de esta entrevista que tenemos con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. Podría ser mi primo, pero no lo es. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Marcelino, un placer estar contigo y con toda tu gran cadena de seguidores. Muchas gracias. Y estábamos saludando con un poco de quechua. ¿Habla un poco de quechua o inglés? Entiendo un poco el quechua, me cuesta hablarlo, pero también hay que explicarle a tu gran audiencia que el quechua escrito es un esfuerzo de los últimos años de algún sector, pero en realidad el quechua siempre fue un idioma más bien hablado y depende de qué zona del país tiene sus matices. O sea, no es lo mismo el quechua de Ayacucho que el quechua del mismo Cusco, tiene sus matices. Entonces, lo digo porque nosotros cuando tenemos en el tribunal gente que lleva su caso y son quechuahablantes, hay que hilar muy fino para encontrar el traductor, porque yo entiendo quechua, hay un magistrado que es quechuahablante, pero si por ejemplo él es de Ayacucho, yo entiendo más el quechua cusqueño, nos viene alguien de Cajamarca al norte, no le entendemos nada, entonces a veces tiene no soy de Junín y no me va a entender mi quechua. No, es distinto al cusqueño, es distinto. Alilachu Cayanqui Chumanchu, magistrado. Pues tomámoslo bien, lo tomamos muy bien, lo tomamos muy bien. Aquí está el doctor del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. Nos estamos relajando porque ahora vienen las preguntas que de seguro nos va a absolver. Estamos con muchos problemas con esto de la telefónica y que se ha condonado los intereses y esto viene arrastrando desde el 2000. Sí, siga. Es que en realidad, mi querido Marcelino, ahí hay un error que se está cometiendo por la administración tributaria. Condonar es perdonar, y nosotros no hemos perdonado nada, ni hemos regalado nada. Lo que es un recálculo, y lo explico muy corto. ¿Qué pasa? Yo tengo una deuda, entonces... Pero ¿cuál es el gran problema de la deuda? No la deuda misma, sino los intereses, porque intereses moratorios por deuda crecen y se hacen una bola de nieve. Entonces, ¿cuál es la discusión en este caso? La administración tributaria, conocida como SUNAT en el Perú, que ve estos casos de primera instancia, demora 7 meses en resolver. Por supuesto. Esto se apela. ¿Cuánto demora el tribunal fiscal para resolver el asunto? ¿Cuánto crees, Marcelino? 7 años. ¿Y eso? ¿Por qué si dice la ley una cosa y por qué demora los 7 años? Bien, gracias. ¿Y tú? Entonces, ahí está el problema, porque las personas dicen, me están calculando unos intereses enormes por la propia demora del tribunal fiscal, porque el caso no es un caso difícil, ellos no hicieron problemas y además no es una pauta que le hemos aplicado solo a Telefónica, lo hemos aplicado a personas naturales, como el caso Medina y Vaca, o empresas pequeñas. Una empresa exportadora de tomates y Catón tuvo exactamente el mismo problema y le dimos exactamente el mismo tratamiento. ¿Cuál es? Oiga, señores del Tribunal Fiscal, no abusen, cobren lo que la ley dice que ustedes debieron demorar como intereses, y eso significa el recálculo. O sea, no es absolverlos del pago a Telefónica, sino que Pero ¿dónde está entonces el error de la
magistrada Ledesma, que dijo que debe de seguir, se está premiando, dice, a las empresas como la Telefónica que no paguen impuestos. Bueno, por ¿Qué eso... te vas a decir eso entonces? Es que hay una perspectiva equivocada de Marianela, con todo respeto, y no es la primera vez en este tipo de casos. O sea, todos queremos que el Estado tenga dinero, pero el Estado, para tener dinero, no puede abusar de ciertas situaciones, ¿no? Entonces, acá no se está premiando a Telefónica como no se premió a la señora Medina de Vaca, como no se premió a esta compañía pequeña que distribuye tomates, que es Icatón. O sea, los tres tienen el mismo problema. Hay una ineficiencia, con todo respeto que yo tengo, porque tengo buenos amigos en el Tribunal Fiscal, pero en esa instancia administrativa, oye, no puede ser el promedio de demora de los casos cuando la norma dice 1 año, 6 o 7. Y hay casos que demoran 10 años. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer como tribunal? Con todo respeto al pronunciamiento de Marianela, habilitar el abuso, que a alguien le cobren intereses de 7 años que no corresponde porque fue mi propia ineficiencia que lo hizo, o decirle, oye, si cobras intereses, pero dentro del marco legal, o sea, dentro del año que era lo que tenías tú habilitado para pronunciarte. Y eso es lo que hemos dicho nosotros. Sí, pero respeto su opinión, pero la gente, los informes que tenemos aquí, nos dicen que la deuda que Telefónica mantiene con SUNAT supera, según ese organismo, los 2 millones de soles. Sin embargo, la empresa española solo ha demandado por no abonar los 700 millones, que son los intereses. ¿Y qué ha pasado con los otros 2 millones y más de 850 millones que viene arrastrando? Se está viendo eso en el Poder Judicial. Porque, ¿qué pasa, querido Marcelino? En el caso peruano, entonces tú tienes que plantear estas demandas de deuda ante el Poder Judicial. Pero como los intereses es algo que puede ser tan cargado y puede llegar a un abuso, imagínate que a ti te pongan pues 529 millones de soles, que son 135, 140 millones de dólares por intereses, pues no queda nada de ti, tienes que venderlo todo. Entonces, lo que se permite en el caso peruano es que los intereses puedan ser vistos por una vía más rápida que el amparo, pero la discusión de fondo de la deuda no nos toca a nosotros, la ve el Poder Judicial y lo está viendo. Doctor Eloy, nosotros lo entendemos jurídicamente, pero lo que entiende el pueblo peruano es como que se condonó esos 700 millones. Pero usted sabe que los abogados y las empresas como la Telefónica y otras usan sus argucias, porque según nos tenemos entendido que defienden este tipo de casos, porque ya en el Poder Judicial también se está peleando esos 1.434 millones, o sea, se van al Tribunal Constitucional, se van al Poder Judicial. En otras palabras, pareciera, con todo el respeto que usted se merece, doctor Eloy, parece que esos, los que defienden a la empresa, parecen tinteríos, no quieren pagar. Y esa deuda de 1.434 millones, ¿dónde está? En el Poder Judicial. Y de seguro que no le van a ganar y van a regresar al Tribunal Constitucional. ¿Y qué va a pasar? Y le van a decir, ok, nos lavamos la mano. ¿Qué dice usted? A ver, como dice la canción, despacito. Vamos, ¿ya? A ver. Entonces, primero, lo que está en el Poder Judicial se está viendo en el Poder Judicial y tendrá que resolverse en el Poder Judicial. Nosotros no vemos determinación de deudas. Eso se hace a través de un proceso que ve el Poder Judicial que se llama proceso contencioso administrativo. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Y eso está establecido por norma. Nosotros vemos el problema de intereses porque con intereses abusivos yo puedo acabar con la economía de cualquiera. Entonces, por eso, en el caso peruano se permiten 2 procesos al mismo tiempo. Un proceso para los intereses que se ve en el Tribunal Constitucional, de lo que yo puedo dar fe, y un proceso en el Poder Judicial que ya verá el Poder Judicial con la Corte Suprema
porque nosotros, a diferencia de algunos países latinoamericanos, tenemos Corte Suprema y Tribunal Constitucional a la vez. Entonces, el tema de la deuda lo ve la Corte Suprema y lo cierra la Corte Suprema, dándole la razón al fisco, dándole la razón a Telefónica. Ese no es asunto de tribunal. Lo que es asunto de tribunal son solamente los intereses. Correctamente. Y entonces, para situar las cosas, o sea, yo no puedo meter mano en otra cosa. Yo soy árbitro de un partido de fútbol, no del costado. Entonces, aquí hay una cosa que hay que aclarar. Esos 500 millones que se hablan es lo que la autoridad tributaria pensaba cobrar. Pero pensaba cobrar sumando 7 años de su propia ineficiencia. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, sí, cobra la Telefónica, pero no le puedes cobrar por tu ineficiencia cuando el plazo legal para que el Tribunal Fiscal resuelva estos casos es de 1 año y se ha tomado 7 y no ha hecho la Telefónica no le ha puesto ningún pare, ninguna dificultad. Era el mismo caso que en primera instancia se resolvió en 7 meses y estos señores en el Tribunal Fiscal lo demoran 7 años, o sea, 12 veces más. O sea, entonces, en todo caso, lo que nos está diciendo, para que entienda nuestro público que nos está viendo y escuchando, culpa de SUNAT, no es culpa del Tribunal Fiscal, que es una dependencia que ve en apelación las decisiones de SUNAT. Si SUNAT te pone una deuda, Marcelino, tú apelas esa deuda y vas al Tribunal Fiscal. Entonces, si te está cobrando, como en este caso, intereses, entonces porque tienes una deuda de 10, pero como no la puedes pagar de inmediato, te va armando intereses, eso puedes tú apelar y va al Tribunal Fiscal. Aquí la ineficiencia es del Tribunal Fiscal. ¿Sabes cuánto tiempo tomó la SUNAT en ver el caso? 7 meses. ¿Cuánto tiempo toma el Tribunal Fiscal en resolver el mismo caso, las mismas partes, sin ninguna dificultad? 7 años. Entonces, ahí está el problema. Vamos ahora, ya no como magistrado. Usted es una persona común y corriente de la calle como nosotros. ¿Usted cree que la Telefónica no debería de pagar, aparte de que el Tribunal Fiscal no ha hecho su trabajo? ¿Usted cree que la Telefónica no debería, antes de que le cobren, debería de pagar puntualmente su dinero y no estar entrando en estos dilemas? Como persona, no como magistrado. ¿Qué opina usted al respecto? No, y como magistrado también, la Telefónica va a tener que pagar en un caso que yo no... ¿Por qué se demora tanto tiempo? ¿Por qué se demora? Bueno, es que precisamente el demorarse tanto tiempo lo pone en el riesgo de estas situaciones. Claro. Yo no soy abogado de Telefónica, tampoco soy magistrado del Tribunal del Poder Judicial, entonces el Poder Judicial tiene el caso desde el 2010. También ¿No ve está demorando bastante? Parece de Telefónica? ¿No ve que esta compañía española parece que está utilizando en demora? Porque es simple, nosotros aquí en Estados Unidos, en Denver, Colorado, nosotros tenemos que pagar al año nuestras deudas como persona natural y la tenemos que pagar. Si no lo pagas, te cobran intereses y aquí no hay ningún derecho a reclamo. Entonces, como persona natural, nosotros pagamos. ¿Y por qué no hace eso la Telefónica? ¿Qué está sucediendo? Bueno, habría que preguntarle a Telefónica por qué no lo hace, pero lo que sí te digo, Marcelino, y para que los amigos de Denver y de Colorado y de todos los Estados Unidos que te siguen, entonces quede muy claro. En el Perú. También en el Perú, porque tenemos conexión con más de 8 emisoras en el me he enterado. Entonces, el tema, porque no solo las verdades no solo amargan, también a veces nos dan satisfacciones. Entonces, en este caso lo que pasa es que la norma peruana es distinta a la norma norteamericana. La norma peruana le permite a quien debe, entonces, ir acumulando intereses y pelear por los intereses en un espacio distinto al del Poder Judicial. No es como los Estados Unidos. Mi mujer ha vivido muchos años en Estados Unidos y es abogada y conozco muy bien cómo funciona la lógica americana. Te cae la cotación y tú calladito a pagar porque si no terminas en cárcel. No, claro. El sistema peruano es distinto.
Entonces, el sistema peruano lo que te dice es, si tú no pagas tu deuda, pelea por tu deuda ante el Poder Judicial. Si por esa deuda te están cobrando intereses y se va haciendo una bola de nieve de cantidad de monto por los intereses, tú eso lo ves ante el Tribunal Constitucional. Entonces, eso es lo que dicen nuestras normas, eso es lo que plantea nuestra normativa. Claro, pero ahora, o sea, si la Telefónica demora en pagar, corre el riesgo que el Poder Judicial le mande no solamente un cobro de deuda, sino con una multa, y cobre el riesgo de que el Tribunal Fiscal, entonces, y nosotros confirmemos eso. Y nosotros estamos porque se pague, pero lo que pasa que ahí está el problema. El Tribunal Fiscal le volvió a resolver en un año y cobrarse a la Telefónica lo que le corresponde hace año de trámite regular. Pero no puede venir el Tribunal Fiscal demorando 6 años más, ¿no? Saldaña. Echa la ley, echa la trampa, dicen, desde muchísimos años, desde que tengo uso de razón, creo. Y parece que así está funcionando, porque la Telefónica, eso no es culpa suya, lo estamos entendiendo, pero también, por sentido común, creo yo, no voy a juzgar sus actuaciones, exigirle también al tribunal, paga tus impuestos, también paga tu mora, tu responsabilidad que no has pagado. Eso también teníamos que aplicar, ayudar a que la SUNAT, ¿no? Apoyar. Es que todos apoyamos en lo que podemos apoyar dentro de nuestras competencias, querido Marcelino. Y la competencia de decirle paga la deuda, no los intereses, es del Poder Judicial. Entonces, yo soy muy amigo de la presidenta del Poder Judicial y le he comentado sobre el caso, porque a ellos le corresponde decirle, oye, ¿cuándo pagas? ¿Cuándo pagas tu deuda? Pero la distribución de funciones es muy rígida, como en el caso de los Estados Unidos. O sea, un miembro de la Cámara de Representantes no puede hacer lo que hace un juez. Entonces, es igual aquí. El Tribunal Constitucional tiene ciertas atribuciones y el Poder Judicial otras. Quien se encarga de ver el tema deuda es el Poder Judicial. El que se encarga de ver el tema intereses es el tribunal. Entonces, claro, nosotros le decimos a los jueces del Poder Judicial, oiga, hagan esto rápido, porque estos señores con esta gracia no le están pagando una cantidad que es importante al país. Claro, porque son más de 1.500 millones sacando cuentas. Con eso también hay que verlo, porque eso es la cantidad que calcula la administración tributaria, calcula la SUNAT, y los cálculos de la SUNAT es también poner su propia falta de diligencia y eficiencia para pronunciarse como una cosa a cobrar. No creo que sea tanto el monto al final, pero sí es un monto significativo, y no nos engañemos, pues. Bueno, no importa que sean 10 millones, pero 10 millones necesitamos para salvar muchas vidas, quizás con el oxígeno. No importa que sea un sol. Eso, a eso vamos. Entonces, todo el mundo tiene que pagar sus impuestos, pero también la administración tributaria no tiene por qué crear irregularmente intereses que no se pueden cobrar. Ponte que a ti tienes que pagar una deuda, no pudiste con estos problemas de la pandemia, no tenías recursos, y no es justo pues que te pongan unos intereses de 10 veces más o de 12 veces más de lo que te corresponde. No es justo. Eso es lo que ha pasado. El primer caso que resolvimos fue una señora de clase media que entra en deuda con la SUNAT, la señora Medina de Vaca, y después con los intereses se la querían comer viva. La señora tenía que, ni hipotecando su casa, ni alcanzaba cómo pagar. Entonces una persona natural se entiende, se comprende. Creo que no hay que ver las dos cosas diferentes, pero es una empresa transnacional. Creo que la Telefónica tiene en Chile, tiene en Colombia, ganan dinero. No, pues que no dejen de pagar, por lo que sea, como usted dice, aunque sea un sol, pero que paguen, que no sean, ya pues, que se están pasando de vivos, en mi opinión. Por eso mismo el tribunal ha dicho que
que paguen el recálculo de los intereses. Lo que no puede es cobrársele una indebida demora que tenga el Tribunal Fiscal, pero la resolución es que paguen. Y, claro, y que paguen lo que corresponde. O sea, ese es el tema. Entonces, ahora no, lo que pasa es que a veces, una ideita muy cortita. No, dale, tiene la libertad. A veces la autoridad tributaria genera expectativas que no responden a la realidad. Entonces, 1 más 1 no es 26. Entonces, le dicen a la gente, oye, vamos a cobrarle 7 años a la Telefónica o a Icatón, una empresa pequeñita, familiar de producción de tomates, que también resolvemos exactamente el mismo caso. Entonces, no puedes, o sea, tú no puedes engañar al ciudadano, a la gente, diciendo que tienes una posibilidad de cobrar algo que sabes que no puedes cobrar. La ley es muy clara, dice que la SUNAT puede demorarse 6 a 7 meses para resolver y el Tribunal Fiscal 1 año. Entonces no vas a poder cobrar una deuda de 6 o 7 años. Ya la ley te lo ha dicho. Entonces no engañemos a la gente. Sí, yo lo entiendo, porque ahí es de los tinterillos o de los abogados que defienden este tipo de casos, pues es una práctica que están haciendo ellos. Las empresas se las conocen las leyes. Lo que no nos incomoda, creo, aparte de tener un mal servicio de la Telefónica en el Perú, pues ya que por lo menos paguen porque lo necesitamos. Doctor Eloy Espinosa, creo que ha sido muy claro en sus apreciaciones, pero hoy en la mañana hay un caso de Ana Estrada, nos estamos acabando de enterar, y es una primicia. Muy importante, caso muy importante. Es el caso de la eutanasia. Sí, todavía, con todo gusto, Marcelino, mira, todavía no ha llegado al tribunal, porque se ha planteado como un amparo, y los amparos en el caso del Perú se ven en 2 instancias del Poder Judicial y solo cuando ahí se pierde llega al tribunal. Entonces, en la primera instancia del Poder Judicial le han dado la razón. ¿Quién es Ana Estrada? Ana Estrada es una mujer de 40 y tantos años que tiene una enfermedad degenerativa irreversible. Puede hablar, pero ya no puede mover ninguna de sus extremidades. Necesita apoyo para comer, necesita apoyo para beber, necesita apoyo para cambiarla, necesita apoyo para poder hacer sus necesidades básicas, porque es poco menos que un tronquito al cual hay que mover, y que lo que sí no ha perdido es capacidad de pensar. Entonces ella ha planteado, y nosotros ha tenido nosotros como Tribunal Constitucional somos los árbitros y tenemos que guardar cierto cuidado para que después no nos impugnen y no podamos participar. La Defensoría del Pueblo asumió muy valientemente la defensa del derecho de esta persona a poder decidir morir en condiciones que podríamos llamar dignas, ¿no? Entonces, estos casos nunca se había planteado así en el Perú, y ahora se ha planteado, y la primera instancia judicial le ha dado la razón a Ana Estrada. Le ha dado, entonces, si ese fallo se mantiene, o sea, porque obviamente hay la posibilidad, del otro lado de la Defensoría del Pueblo de Ana Estrada está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, porque entienden que nuestra Constitución no permitiría el suicidio asistido. Ahora, yo no te voy a poder contestar si es sí o si es no, porque yo soy el constitucional, el que va a decir si eso es constitucional o no. Pero sí. Entonces, entonces si el caso no lo apelan, lo dejan allí, tienes habilitado en el Perú para el caso de Ana Estrada la necesidad de establecer un protocolo para que pueda hacer un suicidio asistido. Y como tú puedes bien entender, y seguramente también tus oyentes y televidentes, Marcelino, entonces lo que va a ocurrir es, si hay el protocolo para una persona, esto va a comenzar a ser exigible para otros casos similares, ¿no? Entonces, claro. ¿Por qué son útiles los protocolos? Porque no se significa que cualquier persona que se quiera morir diga me quiero morir mañana y adiós mundo cruel. No, tienen que haber ciertas condiciones donde la vida de la persona es poco menos que una tortura. Pero imagínense, una mujer de 40 y tantos años solo puede hablar, pero no puede, y piensa,
y además pesa muy bien, pero no puede comer sola, no puede lavarse, no puede ni mover sus extremidades, no puede, si tiene necesidades de ir a un baño, la tienen que llevar en su camilla y a un baño adaptado llevarla. Entonces, la pregunta ¿es esa una manera propia de vivir? ¿O se le puede dejar a la persona la posibilidad de escoger en qué momento, cuando el sufrimiento es así, dejar de vivir? Esa es la discusión del caso Ana Estrada. Sí, aquí hubo un caso en Estados Unidos de una chica de 20 años que también tenía la misma situación y le dieron. No vamos a entrar en ese conflicto, pero creo que es decisión personal por más que usted nos pueda explicar, no le queremos comprometer en esta situación porque es no, muchas gracias. No, y además exigir. El momento de resolverlo, si es que el caso llega al tribunal, porque de repente esta primera decisión no la apelan y quedó allí, no va a ser una decisión fácil, ¿no? Entonces, porque además, como siempre pasa en todos los tribunales, en Estados Unidos mismo te dicen, hay magistrados liberales y hay magistrados conservadores, o sea, no todos pensamos igual, tenemos que ver una misma película, la Constitución, pero no todos sacamos las mismas conclusiones. Eso es el problema que habrá que afrontar en su momento si es que el caso llega al tribunal. Bien. Le deseamos a usted con la mejor decisión. Muchas gracias por informarnos a Telefónica sobre lo que está sucediendo y ojalá pues que Telefónica no ingrese a los juicios, sino que pague. Pero si tiene algún otro mensaje, doctor Eloy, muchísimas gracias y nosotros le dejamos la red nacional e internacional de micrófono abierto, que hemos tenido comunicación desde Denver, Colorado, con Lima, Perú y también con Argentina, que tenemos repartido nuestra producción. Muy bien. Con todo gusto. Mira, primero agradecer a Marcelino y a todo su equipo. Y hay que entender que aunque las verdades amarguen, como dice cierto, entonces hay que conocerlas. Y que es importante opinar con conocimiento de causa. Y porque eso es lo que permite el diálogo, eso es lo que permite la posibilidad de encontrar soluciones verdaderas, porque si vivimos con información falsa o información tendenciosa, en realidad no podemos enfrentar y resolver los problemas a cabalidad. Mejor es saber las cosas dulces o amargas, pero verdaderas, porque eso es lo único que nos va a permitir armar soluciones para salir adelante. Y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Muchas gracias, un abrazo. See you. Un abrazo desde Lima, ¿eh? See you. Un abrazo. Igualá. Síguenos en las redes sociales.